Vamos a iniciar este foro, este conversatorio, más allá del TEMEC, nueva visión para el desarrollo e integración de América del Norte. Es muy importante este espacio de construcción, de debate, de análisis entre México y Estados Unidos y Canadá en el marco del nuevo TEMEC y del NAFTA, que es el acuerdo del Tratado de Libre Comercio que tenemos vigente hasta el día de hoy. Y los temas principales en esta relación. Y bueno, señalando que el único instrumento que hemos construido para el desarrollo y para la cooperación entre los países es el Banco de Desarrollo de América del Norte. Por eso es tan importante que hoy aquí nos acompañe Calixto Mateos, que es el director actualmente del banco, que es un instrumento que se construyó entre México y Estados Unidos y que tiene su sede en San Antonio, Texas. Hoy el Senado de la República les da la más amplia bienvenida a todos y a todas y a todos ustedes que hoy nos hacen el honor de acompañarnos en este espacio de debate y de construcción, de hermanamiento entre muchos mexicanos y norteamericanos, con los mexicanos que estamos acá, en la construcción de esta nueva relación de solidaridad, en esta relación de migración, en esta relación comercial y en esta relación donde las remesas juegan un papel de vínculo permanente entre los mexicanos que están en Estados Unidos con sus familiares que se encuentran aquí en nuestro país. Muy bienvenidos al Senado de la República este día 11 de septiembre. Damos por formalmente inaugurado este foro, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos. Muchas gracias. Vamos a pedirle a la diputada María Livier González Anaya que conduzca este primer panel, en donde uno de los ponentes importantes va a ser Raúl Hinojosa Ojeda, profesor de la UCLA en California, Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y bueno, está Laura Carlsen, Isabel Cruz y Calixto Mateo como participantes en este primer panel. Vamos a pedirle a la diputada que adelante con la conducción, con la moderación de este primer espacio. Muchas gracias, senador Narro. Bueno, pues realmente es un honor para mí presentar a estas personalidades. Ahorita nos va a acompañar con su conferencia el profesor de UCLA, Raúl Hinojosa Ojeda. Raúl Hinojosa Ojeda es director fundador del Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte y profesor asociado en la División de Ciencias Sociales y el Departamento César Chávez, del Departamento de Estudios Chicanos y Chicanos de la Universidad de California, Los Ángeles. Nacido en México y creado en Chicago, recibió su BA en Economía y su máster en Antropología y Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago. Es autor de numerosos artículos y libros sobre la economía política de las integraciones regionales en diversas partes del mundo, incluidas las relaciones comerciales de inversión y de migración en los Estados Unidos, México, América Latina y la Cuenca del Pacífico. El profesor Hinojosa ha ocupado diversos puestos académicos y de investigación de políticas en la universidad y varias instituciones públicas, incluido el Banco Mundial,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, representante comercial de los Estados Unidos y la Universidad de Stanford y la Universidad de California de Berkeley. El profesor Hinojosa fundó el Centro de Integración y Desarrollo de América del Norte, NAID, en la UCLA en 1995, dedicado a desarrollar agendas de investigación innovadoras y proyectos piloto de políticas relacionadas con la globalización y el desarrollo, junto con el presidente William Jefferson Clinton y el representante Esteban. Bienvenido, maestro Raúl Hinojosa. Gracias, Livier. Y si me puedes prender esto para que no me pase de tiempo, porque es muy importante. Mira, es increíble el espacio aquí. Muchas gracias al senador Narro, que ese es el tipo de liderazgo que esperamos de la democracia en acción, que se abren estos espacios en las instituciones más importantes democráticas de los países para tratar un tema tan importante. Yo voy a presentar algo hoy aquí en el Senado, y si vamos a la próxima, vamos a ver que el mismo evento lo vamos a tener en el Capitolio de Washington, que te esperamos ahí en noviembre. La idea es que en los dos sedes de los dos países, en este momento tan clave, hacemos esta agenda tan importante transnacional. En la próxima, lo que yo voy a hacer es muy brevemente, y no me voy a meter a las 400 hojas que si quieren alguien, mucho gusto se los entregamos. Pero básicamente quiero tratar 3 puntos muy rápidamente. Uno es el tema de la integración entre México, Estados Unidos y Centroamérica, que no podemos dejar fuera de esta ecuación. Y primero, rechazar profundamente a una gran mentira de un racista presidente que hoy en día está en la Casa Blanca, ¿ok? Y que es una crisis regionalmente a nivel mundial. Yo acabo de bajarme de un avión desde literalmente alrededor del mundo, en China y otras partes. Todo el mundo está friqueado de lo que está pasando, y el ataque sobre los mexicanos es fundamental, y todo el mundo se está dando cuenta de esto. Tenemos que rechazar este ataque, esta mentira, el concepto de que el migrante mexicano es un gran problema, y que la única solución para el futuro de Estados Unidos es atacar, poner en jaulas, crear muros, atacar a nuestra comunidad. Esto tiene que morir este año que entra, y esto es parte de este trabajo. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué vamos a poner en su lugar? ¿Ok? Por eso lo llamamos más allá, esta conferencia. Entonces, yo quiero hacer un punto muy importante. Hemos tenido varias negociaciones. Yo empecé hace 25 años trabajando en la Casa Blanca, cuando era el Tratado de Libre Comercio. ¿Okay? Ahorita estamos hablando otra vez otro Tratado de Comercio. Cuando yo voy a presentar que la realidad es que, aunque el comercio es importante, es chiquitito en comparación a la masiva importancia que dan los migrantes a las dos economías, y que ahorita no ha sido objeto de una negociación binacional. Hemos otra vez gastado mucho tiempo en estas negociaciones de comercio e ignoramos el problema de la migración. Y por el otro lado, totalmente ignorando el tema de la remesa, que inclusive es hasta más importante en el sentido que une una economía multitrillonaria, que es la economía de los mexicanos en Estados Unidos, de los centroamericanos en Estados Unidos. Si uno suma todo el valor que contribuye los latinos, migrantes y sus hijos en la economía de Estados Unidos, es la economía más grande latinoamericana del mundo.
más grande que México, más grande que cualquier otro. Brasil. La remesa que mandan allá, como dijo el senador Narro, es con más consecuencia al futuro crecimiento de México, pero no nada más de México, en particular en las comunidades más sufridas que han sacrificado para esa gran migración, para esa gran contribución del otro lado. Entonces, no es justo, basta desajustes masivos que tenemos entre las economías. Esto es lo que se tiene que plantear en las campañas presidenciales de Estados Unidos, de que nosotros estamos muy comprometidos a hacer esto. Es lo que estamos pidiendo las voces del gobierno mexicano. Ya no se puede dejar callado. Sí, Donald Trump representa una gran amenaza, ya lo vemos. Okay. Pero al mismo tiempo, México no se puede quedar callado. Se tiene que trabajar en una manera inteligente, no insultándolo a él como siempre, como a él le encanta, porque eso es lo que él quiere, pero proponiendo una visión más allá de esta situación. Y yo aquí entonces mi segundo punto que quiero hacer y hablar un poco. De nuevo, no me voy a meter en los datos per se, tanto, pero quiero si movemos la próxima, y nada más aquí nos está enseñando la dimensión de la contribución de los migrantes en Estados Unidos en comparación y cómo ha crecido. Y los mismos indocumentados también es una gran contribución económica. No me voy a detener en estos números. Siguiente. Ese, el anterior. Ok, entonces esto nos refleja la gran importancia por el lado de izquierda de las migraciones, las contribuciones económicas de las migraciones, y por el otro lado, la derecha, son las contribuciones de los comercios, inclusive el comercio con México y el comercio con China. Yo estoy trabajando mucho en China. Lo que vemos es claramente que las migraciones son mucho más importantes que que el comercio para Estados Unidos, pero no tenemos un enfoque correcto porque estamos negociando comercio y estamos dejando el tema migratorio como no regulado, como un tema sin leyes y esta crisis que hemos creado. Bueno, si seguimos adelante, yo lo que quiero llegar, Magali, por favor, es si lo llevas al donde está el NatBank, ¿ok? Porque yo quiero hablar acerca del Banco Norteamericano de Desarrollo, ya que tenemos el gran privilegio de tener aquí el liderazgo actual de este banco. ¿Por qué? ¿Por qué el tema del banco? Ok, el tema del banco. La realidad es que lo que les acabo de plantear, la gran importancia de la migración y de la remesa en comparación a comercio, lo planteamos hace 25 años, ¿ok? Y dijimos, ok, está bien negociar libre comercio en general, hay grandes ganadores del libre comercio, pero también hay comunidades que necesitan apoyo para ajustarse a estas economías. No se había contemplado esto, senador, ¿ok? En Europa, cuando se hacen tratados de comercio, se trata este tema como gentes civilizadas. Aquí, en las zonas bárbaras de las Américas, no, que el mercado libre, como decían mis profesores en Chicago, que ellos determinen todo. No, señores, organizamos a los líderes latinos en el Congreso y dijimos, no va a haber tratado de libre comercio si no se crea un Banco Norteamericano de Desarrollo, y con una visión alternativa de cómo tenemos que hacer varias cosas. Uno, cómo hacer la frontera una zona de sostenibilidad y crecimiento económico para los dos países, como un ejemplo de cómo debe de ser desarrollado toda América del Norte, ¿ok?
Y segundo, y eso es muy importante, y Calixto, qué bueno que ustedes han hecho un buen estudio dentro de las leyes, porque eso lo hicimos con el presidente de México y Estados Unidos. Es algo muy importante. Se propuso de que por lo menos el 10% del dinero del NADBank se tenía que gastar más allá de las fronteras. Se tenía que gastar en los ajustes económicos en ambos lados de la frontera. Se tenían que crear programas para, y ahorita Laura Carlson nos va a contar del programa que se creó en Estados Unidos para exactamente el tema. Si hay un ajuste económico que se tiene que hacer en Estados Unidos porque se cerró una planta, porque se vino a México o se desplazó unos trabajos en Estados Unidos, se debe de compensar para el gran beneficio de todas las sociedades, pero que no caiga nada más sobre esas comunidades. Eso lo abusó Donald Trump, ¿ok? Donald Trump tomó esa falla de política económica entre México y Estados Unidos y creó una gran mentira. La gran mentira es que, ¿ves? El problema del trabajo en Estados Unidos es causado por esa gente el otro lado de la frontera, esa gente que te robó tus trabajos, ¿ok? Ese es su planteamiento. La realidad de este libro que estamos sacando dice, eso es una mentira. ¿Ok? Nosotros hemos podido categorizar exactamente cada empleo, donde se perdió en cada comunidad. ¿Ok? Y lo que vimos es que el Banco Norteamericano de Desarrollo, con el programa que se creó del lado de Estados Unidos, pudo tener un gran impacto en esas comunidades donde se dejó operar. Muy importante. Y el tema también pusimos ahí que todo el trabajo, los empleos que se pudieran haber pensado perder en Estados Unidos durante los últimos 25 años, donde se han perdido cientos de millones de empleos por la economía constantemente en cambio, una proporción muy chiquitita fue relacionada con México. ¿Ok? Pero está bien. Teníamos un sistema ahí y que el próximo presidente de Estados o presidenta de Estados Unidos tiene que tomar en serio y asegurar que el programa en el NADBank se mantenga. Ok. Eso es un tema y Laura Carlson nos va a decir mucho porque hizo un excelente trabajo de investigar en estas comunidades cómo sí se pudo tratar el tema de los ajustes y que muchos de ellos el ajuste fue entre latinos, ¿ok? Como habíamos dicho hace 25 años, los que van a perder el trabajo en Estados Unidos por medio del comercio, ¿sabes quiénes son? Otros latinos que trabajan en los empleos menos remunerados, menos productivos, que es los que están en conflicto potencialmente en una manera comercial con México, ¿ok? Ok. Muy bien, el otro lado es ¿qué pasa del lado mexicano? Hay un compromiso en la creación de este banco y esto no tiene nada que ver con si no o no, si va a ser aprobado el tratado en Estados Unidos. El Banco Norteamericano de Desarrollo ya es un hecho en perpetua, eso va a seguir. Pero el compromiso ahí todavía existe, no más del lado de Estados Unidos, el lado mexicano, ¿ok? Del lado mexicano, por ley, se tenía que haber creado un programa de ajuste e inversión comunitaria para las comunidades del lado mexicano que fueron afectados por la integración económica también. ¿Sabes qué? No se hizo, ¿ok? El dinero que está, sí se puso el dinero, y el dinero se sacó del banco y se entró por ahí en Hacienda y nadie tiene una contabilidad de ese dinero. Ya sé, Calixto, una cosa que van a hacer en el futuro es buscar ese dinero. ¿Qué pasó con ese dinero? Pero eso es lo de menos. Lo peor es que se ha perdido la gran oportunidad de usar este increíble banco que ahorita Calixto nos puede decir, realmente un logro impresionante que se pudo hacer entre los dos países juntando los esfuerzos financieros.
hacia el bien común entre los dos países y que tenía el mandato de crear un programa para las organizaciones. Y nosotros desde un inicio habíamos dicho que esas comunidades afectadas por la integración, ¿quién eran? Son las comunidades que sus trabajadores, sus familias se tuvieron que huir por los ajustes económicos, por la integración económica entre México y Estados Unidos. En otros términos, los que debemos de hacer, ahora tenemos que demandar que en este próximo reapropiación de financiamiento del banco, ahora sí se crea es lo que dice la ley, un programa de ajuste comunitario y de inversión del lado mexicano. Y aquí quiero acabar con una propuesta muy concreta con quien hemos estado trabajando con todos los miembros de esta mesa, especialmente Isabel Cruz Hernández, que va a hablar, que dice lo siguiente. El tema de integración y desarrollo para América Latina ya tiene una solución. La solución es legalizar la migración para que los migrantes puedan apartar muchísimo más, porque nuestros estudios indican una legalización económica de los migrantes, su capacidad de tener papeles allá de ese lado, produce miles de millones, 1.5 trillones de dólares para Estados Unidos. Fantástico, ok. Por el otro lado, el programa de NADBanks debe de enfocarse en las remesas. Cómo utilizar en paralelo a una reforma migratoria, una reforma de remesas. Una reforma que saca lo que ha sido en los últimos 25 años desde el tratado, un flujo financiero de 500 mil millones de dólares. Es lo que han mandado los migrantes de Estados Unidos para acá. Es un montonal, es la mitad del Producto Interno Bruto anual del país, imagínense, es lo que se ha movido. Pero todo eso se ha movido en una manera muy cara, casi el 10-20% de eso se quedaron unas empresas, que era ridículo el cobrar por ese gasto, y casi todo se hizo en efectivo. Y eso no ayudó a las comunidades, inclusive las perjudicó, creó distorsiones económicas por todos lados. Casi nada de ese dinero se pudo ahorrar y casi nada de ese ahorro se pudo convertir en proceso productivo. Imagínense ustedes de qué hubiera sido la diferencia y todo eso lo hemos explorado en el libro. ¿Qué puede ser un país? México, entre México y Estados Unidos, si captamos esa remesa, lo ponemos en bancos, a microbancos de desarrollo comunitario, en las comunidades de expulsión de migrantes para creación de empleo, de productividad, de exportación. Aquí puede ver como en Europa un gran auge de la integración económica, una gran utilización de la misma esfuerzo de los migrantes para desarrollarlo. Ahora, finalmente, ¿qué se puede decir aquí? Hay un nuevo mundo, ¿ok? Yo por eso estoy yendo mucho a China. En China, la remesa es gratis. Y todo se hace por medio de esto, que todo el mundo, la mitad de la gente ahorita está viendo su teléfono. Ok, entonces, esto es el futuro. Esto es la solución. Y interesantemente, hay una propuesta muy concreta. El Banco de México hoy mismo ya desarrolló una capacidad de mandar remesas gratis entre Estados Unidos y México. Y hay un programa en el Banco de México que se llama CODI y SPEI, que pueden bajar todos esos recursos a microbancos comunitarios. Por primera vez se está empezando a abrir los espacios para que ese dinero no tenga que llegar en efectivo como si eran de un tratado de drogas o narco, pero algo legítimo en banco para el desarrollo. Ya hay esa capacidad y hay una propuesta muy concreta que el Banco Norteamericano de Desarrollo, el pequeño ajuste, el dinero que puede ponerse, se usa en una forma muy
estratégica para apoyar instituciones de ahorro crédito popular al nivel comunitario, como nos va a explicar Isabel Cruz. Ya me pasé. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Hinojosa, por su presentación. Y ahora nos acompaña Laura Carlsin. Laura Carlsin cuenta con maestría de estudios latinoamericanos de la Universidad de Stanford, California. Es directora del programa de las Américas del Centro for International Policy, especialista en relaciones México-Estados Unidos, política migratoria, igualdad de género y comercio internacional. Como parte de su trabajo académico y de comunicación, ha publicado cientos de artículos y ensayos y capítulos de libro. Es comentarista y frecuente en los medios como The National, Fortune, The New York Times, Le Monde Diplomatique, Desinformémonos, BBC y CNN, entre otros. Es conductora de los programas de televisión Hecho en América, South of the Border Update y Interview from Mexico, y ha sido consultora para Nobel Women Initiative, Jazz Global Foundation for Women y la Organización Internacional para las Migraciones, entre otros. Fue investigadora visitante de la Universidad del Mar y es coautora del libro North American Development Bank Community, Adjusted and Investment Program, Historical Trajectory and Lesson Learning. Bienvenida, Laura. Gracias, Lidia. Gracias. Yo, ¿no es cierto? Bueno, yo participé en el informe que estamos presentando el día de hoy, en la parte que tiene que ver con los estudios de caso del programa de ajuste, inversión y ajuste comunitario. El programa que mencionó Raúl, que no se aplicó de la misma manera aquí en los Estados Unidos, y que resulta que como parte de este estudio de los casos, de las inversiones, encontramos algunas lecciones importantes que también se pueden aplicar aquí en México, con o sin programa, y que tienen que ver con el éxito que la mayor parte de las inversiones tuvieron allá en los Estados Unidos en condiciones muy difíciles, porque se trató de buscar y dirigir los fondos y los préstamos a comunidades que estaban altamente impactadas por el Tratado de Libre Comercio. Para darles una idea, voy a ir muy rápido porque es poco tiempo, y después en otros espacios, en otros paneles, vamos a hablar de algunos de los temas más amplios. En el informe vemos 5 casos de distintos estados de la República, porque también, como se ha mencionado, este programa en particular no se restringía a la zona de la frontera. Y como los impactos del libre comercio tienen que ver mucho más con sectores que con regiones geográficas, vimos programas en el estado de Michigan, que es frontera con Canadá, en Carolina del Norte, en Texas, en California y en muchos otros estados. Los proyectos por lo general pues fueron todos diferentes, pero tenía que ver con comunidades, por ejemplo, en Carolina del Norte, que habían construido una economía a base de textiles, y que esta economía prácticamente se vino para abajo con el Tratado de Libre Comercio y el proceso de globalización que vivía en el país, y tenía que pensar rápidamente en alternativas de desarrollo comunitario, igual como en otros sectores como en la frontera de Texas, que experimentaron este tipo de cambio más o menos rápido con la firma del Telecán.
El criterio para escoger los proyectos fue no tanto el vínculo con el comercio, porque eso es muy difícil de medir, sino que tenía que ser comunidades que tenían una tasa de desempleo por arriba del promedio nacional, con cierta fórmula, creo que de 5%. Y en muchos casos se veía evidentemente el vínculo con el comercio. Con ese criterio, la evaluación se hizo a base de la creación y retención de empleos. También pues tenía evaluación financiera en el sentido de pagar los préstamos, pero el enfoque fue la creación y retención de empleos para el ajuste. Bueno, los proyectos, casi todos lo que vimos es que sirvieron para apalancar recursos en sus comunidades, con el monto que recibieron como subvención o como préstamo por parte del programa CAPE, el de ajustes. Con esto fueron capaces de buscar otros recursos en la comunidad, tanto públicos como privados, y de crear como un clúster de movilización de recursos para llevar a cabo la conversión de la economía local en su lugar. Ese es el segundo punto muy importante, que estas comunidades entraron como resultado del financiamiento del programa, entraron en un proceso de planeación que no habían hecho de la misma manera antes. Este proceso de planeación les dio una visión mucho más amplia de lo que tenían, primero como recursos, porque hicieron inventarios de recursos locales, qué tenemos en términos de qué puede aportar las universidades que están en nuestra comunidad, en términos de su vínculo con un mercado laboral que está en proceso de evolución, en términos de sus conocimientos, sus programas, qué puede aportar las universidades, qué pueden aportar los institutos públicos y otros programas de financiamiento a nivel estatal y federal a que pudiéramos tener acceso. Entonces hicieron inventarios y empezaron a decir, bueno, si ya no vamos a hacer, por ejemplo, un pueblo textil, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos nosotros en términos de recursos naturales? Empezaron incluso de pensar de largo plazo, cosa que ya sabemos no es común en un sistema capitalista. Y empezaron a pensar, o sea, que cómo podemos incluso en Michigan transitar de una economía basada en recursos naturales no renovables, como es la minería, a otro tipo de economía más sustentable. Estos procesos fueron comunes en casi todos los proyectos que vimos. En términos de éxito, no es un proyecto de grandes resultados en términos de creación de empleos, pero más importante de esto ha sido la capacidad de la misma comunidad de seguir sosteniendo el proyecto con las nuevas herramientas y mecanismos y instancias de cooperación que se crearon como resultado de esto. Estos, en muchos casos, han tenido que hacer muchas adaptaciones, modificaciones al planteamiento original, pero sí han podido seguir con esto. Quiero pasar rápidamente a cuáles son quizás las lecciones para México como resultado de este programa del balance que hacemos allá en el libro. Primero, yo creo que esto nos da la capacidad, viendo los resultados y cómo se pueden implementar aquí, la posibilidad de hacer una propuesta, de tener un programa así, de volver a financiar, porque en realidad ya se cerró esta parte del programa, volver a financiar algo así y utilizarlo como se usó en Estados Unidos, tomando en cuenta las lecciones de que funcionó y que no funcionó. Son cantidades pequeñas, pero una de las lecciones principales es identificar a las comunidades más vulnerables
que aquí incluye no solo el criterio de empleo, sino también cuáles son las comunidades expulsores de migrantes, cuáles son las comunidades en riesgo, cuáles son las comunidades que necesitan este tipo de transición en su economía local. Identificar esas comunidades como posibles receptores de un programa como el CAPE es un ejercicio que vale la pena y que de hecho es indispensable. De pensar como región, Raúl mencionó que en el proceso de integración de la Unión Europea se hizo un fondo de compensación tomando en cuenta las simetrías entre los dos países. Cuando vemos ahora un nuevo planteamiento para el Banco de Desarrollo y para los programas como este, tenemos que empezar a ver cómo podemos rectificar el hecho de que el Telecán nunca incluyó algo así, nunca tomó en cuenta esto, prometió una convergencia que en lugar de ser convergencia, terminó siendo divergencia entre las dos economías por las grandes ventajas que tenía la economía de los Estados Unidos frente a los factores de dependencia de la economía de México. En ese momento podemos replantear la integración y pensar en programas que se enfocan no solo al ajuste, yo creo que en algún momento también tenemos que hablar de transitar del concepto de ajuste a un concepto de desarrollo sustentable y justo. Y más allá de esto, en las responsabilidades de una región integrada. El otro fue clave y también es un principio en la ley mexicana, que es la participación ciudadana en los presupuestos. Lo que vimos es que hay una riqueza de recursos humanos, incluso en las comunidades más necesitadas, que se está desperdiciando con programas impuestos desde arriba que finalmente no resuelven las necesidades de las comunidades. El otro es evitar programas que subsidian a la inversión o que están dirigidos únicamente a atraer la inversión. Estos fueron los programas que menos éxito tenían porque requieren de muchos recursos públicos que finalmente financian proyectos del sector privado que pueden o no beneficiar a la comunidad. Las herramientas principales que encontramos son para abrir las redes y cooperación, tanto financiamiento como académico y técnico, y como mencioné antes, de la planeación a mediano y largo plazo. Entonces, finalmente, yo creo que el valor de este ejercicio y de ese programa ha sido que vemos una nueva manera posible para cooperación binacional también. Y ahora que se habla en serio de iniciar una era post-neoliberal, es necesario planear para otro futuro de menos desigualdad, de un Estado más activo en solucionar los graves problemas causados por las asimetrías del Telecán y el modelo, y también en una relación de cooperación para el beneficio mutuo para los pueblos con los Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro panel, que el siguiente sería Calixto Mateos Hanel. Él es director general interino del Banco de Desarrollo de América del Norte. El 10 de noviembre de 2017 se nombró a Calixto Mateos como director general adjunto del Banco de Desarrollo de América del Norte, después de haber fungido como director de Administración de Riesgos y Control desde noviembre del 2014. Actualmente, y en virtud de ausencia del director general, asumió el cargo de director general interino. Previo a su ingreso al NatBank, laboró por más de 25 años en el Banco de México, donde ocupó diversos puestos entre 1988 y el 2014.
desempeñándose como investigador económico, subgerente de programación macrofinanciera, subgerente de proyectos, gerente de análisis macroeconómico, gerente de proyectos de planeación estratégica y gerente de administración de riesgos. Su última responsabilidad fue en el cargo de director de vinculación institucional. Ha sido profesor de economía en la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas del Tecnológico de Monterrey, donde impartió clases de macroeconomía, teoría y política monetaria y economía financiera. Asimismo, ha participado en seminarios y foros nacionales e internacionales, organizados por organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como otros bancos centrales en Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Canadá, Guatemala y Brasil. Calixto Mateos ha publicado varios artículos en revistas y libros especializados sobre temas como política monetaria y política fiscal. Calixto Mateos es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Stanford. Fue acreedor de la beca Fulbright para estudios doctorales, obteniendo el grado en 1996. En ese mismo año obtuvo el segundo lugar del Premio Banamex de Economía para una tesis doctoral. Bienvenido, Calixto. Pues muchas gracias. Muchas gracias, senador, por la organización de este foro. Creo que es muy importante que, como lo mencionó, que se discutan y que sea un foro para el debate. La presencia del doctor Hinojosa, que es también un gran académico y un especialista en estos temas, le da mucha relevancia, así como la de Laura Carlson. Y es para mí realmente un honor estar aquí hoy. A mí en esta parte pues me toca la parte más sencilla, porque es explicarles qué hace el banco y qué hemos hecho. La parte de la crítica y del análisis pues lo tenemos aquí con los académicos, y les voy a presentar una reseña rápida de lo que es el banco y qué hemos logrado en estos últimos 25 años. Si primero establecer, si pasamos a la siguiente, por favor, que el banco se crea en 1994, se crea sí como una, ¿cómo se dirá? Se genera a través de lo que es el Tratado de Libre Comercio, pero tiene su propio tratado independiente, con un mandato establecido de desarrollar y financiar infraestructura ambiental a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace una evaluación de proyectos, se certifican y se financian, ubicados en una franja que es 100 kilómetros al norte de la línea fronteriza y 300 kilómetros al sur, y con un enfoque en mejorar el bienestar de la población. Damos créditos, también tenemos un programa de recursos no reembolsables, tenemos apoyo técnico, es una de las grandes ramas que se tienen para el desarrollo de los proyectos, y es un banco que se forma con 50% de la aportación del Gobierno de México y 50% de la aportación de Estados Unidos. Tenemos oficinas en San Antonio, en Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nosotros tenemos una muy buena calificación crediticia, tanto por Moody's como Fitch, de AA1 y AA en Fitch. Si pasamos a la siguiente, por favor. El banco tiene un consejo directivo, que son 10 miembros, 3 de la administración pública en México, 3 de la administración pública en Estados Unidos, el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tenemos además un representante de los estados y un representante de la sociedad civil de la frontera. Eso lo tenemos del mismo lado de Estados Unidos, y ese es el consejo que es el que realmente determina qué proyectos se pueden hacer, porque tiene la autoridad única bueno, no única, ellos tienen la autoridad para aprobar los proyectos, y
que nosotros les vamos presentando, ¿no? Y una vez que los aprueban, entonces ya nosotros podemos financiarlos. Una cosa que, si pasamos a la siguiente, por favor, que creo que es importante mencionar es, como les decía, el banco tiene aportaciones de México y de Estados Unidos. El capital que tenemos actualmente es de 405 millones de dólares, el cual 202.5 corresponden a la aportación de México y 202.5 a la de Estados Unidos. Ahora, aquí un poco de la aritmética, digamos, que podemos hacer es, con esos 400 millones de capital que el banco lo sigue teniendo, digo, porque la operación es, nosotros vamos al mercado internacional, con eso, ahora sí que pedimos prestado fondos, como tenemos una buena calificación crediticia, podemos transferir esa calificación a los proyectos que nosotros queremos y con eso financiamos proyectos, financiando, dando crédito. Entonces eso nos genera también y eso hace que la operación del banco no cueste, ¿no? El capital ahí está, pero esos 405, nosotros hemos podido dar créditos de aproximadamente 2.463 millones de dólares. Es en ambos lados, de la frontera. Pero nosotros generalmente somos una institución que detona y que atrae capital y que busca que se den estos financiamientos. Entonces siempre vamos con otros bancos, ya sea de desarrollo, internacionales, etcétera, y el valor de las inversiones por esos 2.463 millones de dólares asciende a 8.653 millones de dólares. Con lo que si tomamos los 405 y los comparamos con los 8.635, pues tenemos casi un rendimiento de 30 veces de uno, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, ¿qué hemos hecho un poco el impacto del banco, ¿no? Con eso, a lo largo de estos 25 años se han financiado cerca de 200 y pico de proyectos, de los cuales 149 se enfocan en agua y saneamiento. El resto son proyectos que ya hablan de drenaje, de conservación de agua, de resultados sólidos, de energía solar, energía eólica y demás. Y si vemos la distribución del financiamiento en un lado y en otro, ha sido más en México, ligeramente mayor en México que en Estados Unidos, aunque año con año a veces hemos tenido más financiamiento en Estados Unidos, otros años más en México, porque bueno, el banco va trabajando en ambos lados y donde se están dando las mejores oportunidades, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor, aquí nada más les presento que nuestro financiamiento, de ser un financiamiento pequeño, se casi triplicó en los últimos 9 años. Y esto, pues mucho, aquí ha sido un 137%, ¿no? Realmente. Y esto, más que nada por el incremento en créditos, y un efecto que tenemos por los recursos no reembolsables que nos aporta también la Agencia Ambiental de Estados Unidos, que son recursos que se pueden destinar principalmente en Estados Unidos porque si tienen un impacto de flujos transfronterizos, entonces sí se pueden aplicar en México. Y esa ha sido también una de las cosas que hemos podido capitalizar para el beneficio del país. Si pasamos a la siguiente, por favor, aquí podemos ver más o menos cómo están distribuidos los proyectos que hemos financiado, los 259 que tenemos, que se han culminado. Como ustedes ven ahí en ambos lados se distribuye de los distintos tipos, ¿no? Se ha buscado pues, atender a todas las comunidades fronterizas, no enfocado en un solo estado, ¿no? Porque estamos en la sede en Texas y en Ciudad Juárez, pues los estados van a ser esos los únicos, ¿no? Si pasamos a la siguiente, nada más así muy... Bueno, si quieres, ¿sabes qué? Sáltate esa, ahorita sáltate esa también, me voy a pasar directo a la parte de México. La siguiente, por favor. Una antes, perdón. Esa. Aquí sí, haciendo esto, ahora sí que los números específicamente para México, los resultados que tenemos es que se han invertido en México 1.344 millones de dólares, de los cuales 50.7 son en recursos no reembolsables y 324 con recursos de la EPA en México.
Además que se han destinado por parte del banco cerca de 21.7 millones para asistencia técnica en el desarrollo de proyectos y de 12.4 millones para asistencia técnica específicamente en los proyectos que nos financia la Organización Ambiental de Estados Unidos, la EPA. Con eso se han generado 6.297 millones en inversión total en México, con lo cual tenemos un efecto multiplicador en México de 1 a 3, ¿no? O sea, el dinero que se ha puesto se logra 3 veces más. Y y nada más ahí viendo perdón, es de 1 a 30, se me fue un 0 ahí. Sí, de 1 a 30. Entonces, es un resultado importante, ¿no? Y ahora sí que insistiendo, el trabajo que se ha dado por un equipo profesional que ha estado enfocado en atender a las necesidades de las comunidades dentro de lo que nuestro tratado constitutivo nos indica que podemos trabajar, ¿no? Ahora, aquí hablando ya de resultados tangibles en México, nada más quiero no dejar de mencionarlo, dado nuestro mandato, hemos logrado financiar 5 plantas potabilizadoras, 13 sistemas de distribución de agua, 32 plantas de tratamiento de agua residual, 56 sistemas de alcantarillado, tenemos un proyecto de conservación de agua en distritos de riego, 10 rellenos sanitarios municipales construidos o ampliados y también 10 tiraderos clausurados que no funcionaban adecuadamente. Hemos financiado 2 plantas solares de 161 megawatts de capacidad, 9 parques eólicos, 2 instalaciones de biogás y 7.9 millones de metros de calles pavimentadas. Entonces, eso es, y ya en la parte de abajo se los dejo ya, es un poco los resultados en términos del recurso que hemos logrado atender, ¿no? Tanto en cuanto hemos logrado contribuir en la parte del agua, del aire, como en pues tener mejor servicio en el suelo, en la recolección de basura. Y eso. Pasamos a la siguiente, por favor. Esto es lo que les decía, ¿no? Ahora, si pasamos a la siguiente, para ir. Como lo estaban mencionando, el banco, dentro de su tratado, se constituyó un programa de apoyo al ajuste de comunidades e inversiones, en inglés CAIP. Y este programa, si pasamos a la siguiente, por favor, permite que el 10% del capital que se le aportó al banco se destine en proyectos de ajuste e inversión a las comunidades. Eso quiere decir, bueno, ese 10% se distribuye 5% y 5% en Estados Unidos, digamos. Si vemos los números de esto, la aportación inicial de capital por los 2 gobiernos fue de 450 millones de dólares. Y de esa manera, esos 450 millones de dólares, pues el 10% son 45, se destinaron a este proyecto. Y en ese momento, como era el tiempo en el que el banco apenas estaba surgiendo, se decidió hacerlo en la parte de Estados Unidos, como lo menciona Laura, se destinaron 22.5 millones de dólares al programa, un programa que fue hospedado dentro del banco, aunque era independiente. Y en México se destinaron esos 22 millones y medio a otorgarlos al financiamiento que da Banobras, porque el banco estaba operando y ya financiando, ¿no? En ese sentido, si pasamos, por cierto, a la siguiente, hay un poco, es lo que estoy, la siguiente diapositiva, perfecto. Entonces, ese dinero, digamos, entró en toda la cartera de créditos que dio Banobras, no es que se haya perdido, digamos, pero finalmente no cubrió con el compromiso de lo que se logró hacer en Estados Unidos, ¿no? En este sentido, ya no voy a entrar porque ya un poco Laura lo mencionó, pues de esos 22 millones y medio, por ejemplo, Estados Unidos además aportó 20 millones más, es un programa de más millones, además de que se logró, como decía Laura, atraer otros recursos y detonar más inversiones, ¿no? Con lo cual se pudieron dar créditos de 8 millones, otros créditos de 15 millones, otros
recursos no reembolsables de 23 millones de dólares, ¿no? Una de las cosas que aquí se ha planteado, y siguiendo la propuesta que nos traen Laura y el doctor Hinojosa, es que efectivamente ahorita el banco está en un proceso de incremento de su capital. Dado que hemos tenido buenos resultados, se ha considerado por parte del Consejo que pueden incrementarnos el capital a fin de que sigamos detonando más proyectos, ¿no? Y en ese sentido, todo incremento del capital pues sigue estando ahora sí que bajo el tratado, diciendo que el 10% se puede destinar a estos programas de ajuste a las comunidades. Y estos programas de ajuste no están limitados al territorio geográfico que tiene el banco, por un lado, ni al tema específicamente ambiental del banco, porque por eso son de programa de ajuste e inversión en las comunidades. Entonces, en ese sentido, lo que creemos es que, bueno, ya una vez que se logre que nos den el capital que está siguiendo sus procesos legislativos en Estados Unidos y de aprobación presupuestaria en ambos países, una vez que el capital se nos vaya entregando, pues poder destinar, pero ya como un programa interno del banco, siguiendo las lecciones que se han podido plantear aquí, para atender el mismo, ahora sí que los mismos temas, ¿no? Entonces esa sería la manera como creo que podemos operar y podemos colaborar en estos proyectos. Pues eso es por mi parte. Muchísimas gracias y otra vez gracias al senador por... Muchísimas gracias, Calixto Mateos, por esta excelente presentación. Ay, perdón. Gracias por su excelente presentación, Calixto, y dejarnos saber pues qué realmente es lo que hace NatBank. Enseguida nos acompaña Isabel Cruz Hernández. Ella es etnóloga por la ENA, con maestría en finanzas por el TEC de Monterrey y diplomada en dirección de empresas. Con 25 años de experiencia en inclusión financiera y desarrollo territorial, con su trabajo ha contribuido en estrategias de organización económica de pequeños productores en diversas regiones del país, en la organización, gestión y administración de empresas sociales, construcción de sistemas financieros, comunitarios e innovaciones económicas a favor de los pobres. Actualmente es directora general del grupo AMUX, que integra organismos de desarrollo operando en 17 estados de la República Mexicana y con una cobertura con más de 350,000 personas. Es columnista en el periódico El Financiero por más de 15 años. Ha desempeñado puestos internacionales como presidenta del Foro Latinoamericano de Finanzas Rurales y de la Asociación Internacional de Finanzas Solidarias, que se han permitido conocer diversos modelos económicos y financieros exitosos en Europa, América del Norte, África y Latinoamericana. Por 20 años ha investigado y desarrollado estrategias de bancarización de remesas en comunidades de origen en regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Chiapas. Trabajos que han merecido diversos premios internacionales, como el PRO por FIDAGAT, por bancarización de remesas en zonas indígenas de la OIT, por la creación de modelos de microseguros de vida y agrícolas, el premio Estia de la Fundación ONASIS de la Cumbre Migración y Desarrollo, y en este mismo tema el premio al mejor proyecto de la Cumbre de Remesas FIDA en Milán en el 2015, y un reconocimiento al liderazgo de trayectoria de la Fundación Mexican American. Bienvenida, señora Isabel. Bueno, yo quisiera hacer énfasis en lo que podemos hacer. Ya se dijo en la presentación de este seminario que las remesas son la principal fuente de inversión privada que llega a México.
El problema es que tenemos un drama terrible entre este volumen impresionante de dinero que llega a nuestro país y la pobreza persistente en las comunidades de origen. Pero además la inviabilidad de avanzar en desarrollos exclusivamente basados en fuentes gubernamentales. Así es que mi trabajo en esta conferencia es mostrarles rápidamente lo que podríamos hacer como país si logramos integrar, por un lado, el esfuerzo organizado de comunidades en zonas de origen, por otro lado, un marco legal apropiado e impulsado desde el Senado de la República para crear un banco migrante, y en tercer lugar los esfuerzos que hace el NatBank. Como ya se mencionó, el NatBank fue propuesto como una fórmula de financiamiento ante procesos de integración económica. Lo que hasta hoy se ha hecho realmente no ha impactado los procesos de integración económica, porque la frontera, si bien es importante, no es el único espacio impactado por la integración. Y lo que vemos es que casi no hay un municipio de México que no tenga migración internacional. Yo tengo casi 30 años trabajando en comunidades rurales y todas las comunidades, todos los municipios tienen migración en los Estados Unidos y tienen una exclusión financiera aterradora. No podemos seguir esperando que sea el gobierno quien llegue con sus bancos de desarrollo a financiar. Y lo que hemos hecho a lo largo de años ha sido experimentar hasta desarrollar un modelo de creación, un modelo de finanzas comunitarias basadas en ahorro. Y dirían, bueno, ¿y cómo le hacemos si las remesas llegan al consumo? Bueno, esa es la primera aclaración que quiero hacer. Cuando las remesas llegan a una familia, no se gastan el día que la familia cobra la remesa. La familia busca alargar el máximo la existencia de ese dinero al seno de la familia, del hogar, y va gastando poco a poco en salud, en alimentación, en educación, y puede tener la duración 3 o 4 meses ese dinero que le llegó, casi siempre en pequeñas cantidades, y está esperando que llegue la siguiente remesa para seguir gastando en lo mismo, en educación, en salud, en alimentos. Eso no lo vamos a cambiar en la remesa, pero existe un fenómeno que solo se produce bancarizando remesas, en donde las personas que reciben una remesa pueden dejar en una cuenta de ahorro su dinero, ¿sí? Pero lo dejó una persona, lo dejó 2 personas, lo dejaron 10 personas, 15 personas, y cada día hay gente que recibe remesas y gente que saca su ahorro porque lo va a gastar en alimentación, en salud, educación. Bueno, pero ese hecho de llevar a un banco, a una institución de ahorro crédito, dinero de las remesas, lo sigue gastando igual, pero lo va gastando poco a poco, ese efecto de consumo diferido genera una base monetaria con la cual estas instituciones pueden hacer préstamos, y pueden hacer préstamos para el desarrollo local. Entonces, lo que muestra Laura en su informe, que me parece extraordinario porque hace un símil de lo que nosotros hacemos en México en estos microbancos, estamos juntando dinero de la gente para invertir en la gente. Estamos empoderando comunidades para que puedan incidir en su desarrollo y no estamos esperando que nos lleguen subsidios o dinero de fuera que nunca va a llegar a estas comunidades. Entonces, voy a mostrar rápidamente algunos datos, si me hacen favor de pasarlo. Siguiente. Bueno, aquí rápidamente, en los últimos 25 años hemos pasado, en la discusión sobre remesas han pasado de pagar remesas a costo bajo y bajar, garantizar tipo de cambio y garantizar bajas comisiones. Después se comenzó a hablar de bancarizar a los migrantes y a los receptores. Y hoy estamos en una discusión de cómo financiar el desarrollo en comunidades de origen. Y yo creo que eso es lo que tenemos que enfocar en esta conferencia. Siguiente, por favor. Ahora, antes de hablar de bancarización, porque es muy frecuente que todas estas discusiones hablen de tecnologías y de las maravillas que ya tenemos en México, obviamente el CODI del Banco de México es la última innovación genial para México, y antes del CODI el SPEI, que son transferencias electrónicas, que ni Estados Unidos tiene esa tecnología. Pues sí, pero resulta que en comunidades rurales no tenemos internet y no tenemos telefonía.
Tenemos una exclusión financiera y una exclusión digital. Entonces, toda la discusión la tenemos que dar teniendo esto presente. Tenemos que introducir infraestructura financiera e infraestructura de inclusión digital. Las dos cosas, porque sin una la otra no va a avanzar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces nosotros estamos planteando en esta discusión que debiéramos pensar una estrategia de 3 niveles. Lo que tenemos es un mercado impresionante de transferencia de remesas, pero esas remesas llegan y se cobran en efectivo, no pasan al sistema financiero, no quedan en cuentas de ahorro, no más del 5% de las 100 millones de remesas que llegan al país, de las 32,000 millones de dólares que llegan cada año, no más de 5% pasan por el sistema financiero. Y llámese Banco Azteca, Banamex o Microbanco Paguatlán. No más del 5% quedan en el sistema financiero. Y ese es el drama. ¿Cómo pasamos de ese 5% a un 10, 15, 50% para que ese dinero, que son las remesas de nuestros compatriotas, puedan financiar el desarrollo? Ese es el punto. Y no se hace con discursos, se hace creando infraestructura financiera, infraestructura de inclusión digital y muchas instituciones locales. La solución no son los bancos comerciales no van a ir nunca a la Sierra Norte de Puebla, a la Sierra Sur de Oaxaca, a la Mixteca de Oaxaca o a Chiapas. Esas no tienen vocación para financiar pequeñas comunidades en lugares donde hay 32 habitantes por kilómetro cuadrado o 22 habitantes por kilómetro cuadrado. Ahí la solución institucional son microbancos rurales, que se pueden llamar sociedades financieras comunitarias o FINCOS o SOCAPs, pero que tienen una vocación territorial y son de membresía, mutuales locales. Lo que tenemos son 12.5 millones de migrantes enviando remesas a México y una fuertísima exclusión financiera. Entonces, la única manera en que las remesas puedan tener un efecto positivo en el desarrollo es que creemos infraestructura financiera. Siguiente, por favor. Entonces, para generar esto hay 2 o 3 grandes desafíos. Bueno, esto es una gráfica que muestra cómo creció en el periodo TLC el número de remesas y el número el volumen de remesas y el número de transacciones. Este es el fenómeno más importante de TLC. O sea, sí, nos convertimos en manufacturero, el tema automotriz es el principal en el nuevo TEMEC, pero realmente el fenómeno económico de fondo fue la transferencia de migrantes a los Estados Unidos y el enorme flujo de remesas. Siguiente. Ahora, de todo este dinero que llega, que el año pasado fueron casi 600,000 millones de dólares, siguiente, vamos a pasar esto hasta el final. De todo eso, un momentito, de todo ese dinero, el gobierno invierte, comparado con los migrantes, invertía hasta hace un año menos del 10% de lo que los migrantes enviaban a través de los programas sociales, y el principal programa social, como todos sabemos, fue Prospera. Ahora, con el cambio de régimen, hay nuevos programas y va a haber una mayor inversión, pero igual no llega a equiparar el monto de lo que envían los migrantes. Pero vean esta gráfica que compara los 3 países que estamos en la puerta del nuevo convenio de libre comercio o de comercio internacional, que es el TEMEC. La diferencia entre Estados Unidos, Canadá y México en bancarización es abismal. Entonces, no podemos seguir firmando tratados sin considerar la exclusión financiera de México. Ojalá pudiéramos llegar a los niveles de 94% de bancarización en los Estados Unidos o de 99% en Canadá. Nosotros estamos en el 30 o 50% abajo, muy abajo. Y los grandes excluidos son los migrantes indocumentados que están en Estados Unidos y sus familias en comunidades de origen. Siguiente. Quisiera presentarles cuáles son las 3 grandes soluciones y hacia dónde apuntala. Vamos a la siguiente. Miren, este es un pequeño ejemplo, este es un pequeño microbanco en la Sierra Norte de Puebla, el microbanco Paguatlán, atiende más o menos unas 55 comunidades y ha logrado tener
ahorros con los cuales ha estado financiando a los proyectos locales, proyectos de comunidades indígenas, otomíes y náhuatl. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, este es un pequeño ejemplo. En una pequeña comunidad, 27 millones de pesos en ahorro, y la mayoría es ahorro migrante. Este es un resumen de un grupo de microbancos en distintas partes del país que en los últimos 8 años han otorgado 348,000 créditos, todo con ahorro, ni un 5 de créditos de banca, todo ahorro local. Y la mayoría, 30% de este ahorro, son migrantes que envían dinero a sus familias y las familias depositan en cuentas de ahorro locales. Y hemos movilizado 3,768 millones de pesos de ahorro en casi 300,000 créditos, y la cartera vencida es de 4.5%. O sea, no les estoy contando de que podríamos hacer tal cosa con las remesas, les estoy mostrando que el desarrollo comunitario lo están financiando migrantes en sus comunidades de origen. Pero estos son muy pocos microbancos, necesitamos crear miles de estos microbancos. Y finalmente vamos a la gráfica donde les quiero mostrar qué es lo que podríamos hacer. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, nada más un elemento importante, porque NatBank nació con un enfoque ambiental. No hay mayor inversión medioambiental que la biodiversidad de México. Financiar el café bajo sombra, amigable con el medio ambiente y con las aves, puede tener un efecto sobre el planeta mucho mayor que la frontera, y es valioso lo que se hace en la frontera, pero hacerlo en comunidades de origen a través de microbancos cumpliría con este enfoque medioambiental del tratado que importa a ambas naciones, y eso solo se hace a través de pequeñas instituciones que financian café, maíz, ganado, miel, vainilla. O sea, esa biodiversidad, discúlpenme, no está en la agenda de los proyectos que financió NatBank. Y eso es lo que tenemos que lograr, este cambio hacia las pequeñas inversiones, como se hizo en el programa CAIP de Norteamérica. Siguiente, por favor. Por último, siguiente. Nada más quiero mostrar la integración de la propuesta que tenemos. Siguiente, por favor, siguiente. Más. Estos son cómo están llegando las remesas a comunidades. Siguiente. Este es el suite social. Siguiente. Vamos no quiero hablar ahorita de esta parte de tecnología. La siguiente, ahora sí, aquí está. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Y esa es la propuesta que hemos estado presentando en las discusiones sobre bancarización de remesas. Necesitamos crear un banco de los migrantes, pero de los migrantes y de los microbancos en comunidades de origen, las dos cosas. Este banco puede potenciar la llegada de remesas. En un primer momento, fuertemente, ayudar a que el migrante comience a crear una base patrimonial por si lo deportan. Tener algo invertido en México para no llegar con las manos vacías. Paso número 1. Paso número 2, mientras eso no sucede, el conjunto de migrantes pueden comenzar a crear en sus comunidades de origen, nada más enviando su ahorro, no les estamos pidiendo donativos, solo enviando el ahorro migrante a los microbancos en sus comunidades de origen, pueden ayudar a crear todo un sistema de financiamiento al desarrollo en las distintas comunidades de origen, no ciudades, no como llega en Banco Azteca a las ciudades de México y a las ciudades medias, no, a comunidades rurales donde hay economías locales, que es donde tenemos que generar los empleos para retener la mano de obra. Y para lograr esto necesitamos lo que está en un círculo, que nosotros le llamamos switch social, es infraestructura tecnológica que permite vincular estas pequeñas comunidades con el mercado nacional,
con los medios de pago para que las remesas lleguen directamente a través de un celular a la cuenta de ahorro en el microbanco de comunidad, para que el migrante cada mes esté enviando a su cuenta de ahorro al bono migrante, que no es un bono en el mercado de valores, sino en la región, por el cual nosotros ya empezamos este programa. Es un bono en el que cada año van metiendo, cada mes o cada semana, según como quieran. Y lo importante es qué función puede tener NASDAQ, y este es el planteamiento que yo con esto termino, quisiera dejar aquí. NASDAQ puede invertir en infraestructura, como es su mandato, pero una infraestructura financiera para crear microbancos locales, una infraestructura tecnológica para crear este switch social que nos vincularía a todo el sistema de microbancos locales con el microbanco migrante, y en infraestructura financiera en la creación del banco migrante. Y esto puede ser una herramienta poderosísima que contribuya con las políticas públicas, pero que le dé poder a los migrantes, sus organizaciones y sus comunidades de origen. Porque dinero, porque finanzas da poder, pero cuando no es un sistema financiero comunitario, le da poder a los de afuera, no a los de abajo. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a nuestros panelistas por esta amplia e informativa presentación que nos dieron, y le estaríamos pasando la palabra al senador José Narro para que nos haga algunos comentarios. Senador. Pues una muy buen panel. Una disculpa porque tenemos que salir porque teníamos comisión de Hacienda en este momento para ver lo del ahorro del retiro, ahorro para el retiro. Comentar que bueno, ya inicialmente se hizo una primera exposición, fundamentalmente por Raúl, sobre el tema de lo que le aportan los mexicanos y los migrantes tanto a la economía en Estados Unidos como a la economía en México. Y conjuntamente con esta idea, el tema del Banco de Desarrollo de América del Norte, de cómo ha servido y puede servir y puede funcionar a favor de México. Aquí es muy importante, entendiendo que después de la idea que fue la que dio origen y fue por la que se luchó para crear este banco, que lo que se buscaba era que este banco ayudara a mitigar los efectos negativos del tratado. Y el sector más perjudicado del tratado, lo que se usó como moneda de cambio, podemos decir, fue el campo. Era claro que había que impulsar una política que ayudara a las zonas expulsoras de mano de obra, a las zonas afectadas por el acuerdo comercial y por las modificaciones que se hicieron en México para arribar al acuerdo comercial o al Telecán, entre otras a lo que se denominó la reforma al 27 constitucional y la desaparición de una serie de instituciones que atendían el desarrollo del campo, como fue Pan Rural, como fue Fertimex, como fue Conasupo y otras más. Después vimos el comentario de Laura, su exposición, fundamentalmente de cómo se utilizó este banco en Estados Unidos y cómo ayudó este banco, sí, en Estados Unidos, a mitigar los efectos negativos del acuerdo comercial. Aquellas comunidades que habían sido más afectadas, y hizo un caso concreto que hablaba sobre la industria textil. Entonces, cómo ayudó a tratar de impulsar el desarrollo, de frenar los efectos negativos sobre el desempleo en esa comunidad. O sea, un estudio concreto. Cuando habló Calixto Mateos,
él nos explicó el nacimiento, las aportaciones, el capital, lo que se ha invertido tanto en Estados Unidos como en México. Y lo que vimos también es cómo lo que se ha aportado para México fundamentalmente ha tenido con temas que tienen algún impacto ecológico en la zona fronteriza, en el tema de la generación de energía y en el tema del tratamiento del agua. O sea, plantas potabilizadoras, obras para llevar agua potable a las comunidades, redes de drenaje, plantas tratadoras de aguas negras, tratamiento para la basura, cosas que tienen que ver, que de alguna forma colateralmente impactan en el tema ecológico. Pero también se explicó cómo esas inversiones se han hecho fundamentalmente en la frontera y cómo la idea original de que este banco actuara a favor de las regiones afectadas por Telecam, pues se dejaron de tener efectos. O sea, no, hay una aportación del banco del 15%. El 85% del presupuesto del banco va orientado a la zona fronteriza y el 15% al interior del país. Ese 15% pues, no se ha visto reflejado porque inicialmente Felipe Calderón esa aportación se le entregó a fundaciones privadas que todavía no localizamos dónde se utilizaron. Él explicó cómo lo que se ha invertido en la franja fronteriza se ha tenido algún efecto en la franja fronteriza. Y después Isabel planteó cómo es importante en este tema de las remesas y del banco para apoyar el tema de mecanismos de ahorro y de crédito en las comunidades rurales y cómo a los que hay que empoderar son a las comunidades, porque de este tema pues todo el mundo pretende hacer su a gusto, o sea, ¿no? Pues, todo el mundo busca crear sus instrumentos y entonces esto es muy importante. ¿Cuál es la estrategia? Nosotros planteamos, y aquí se comentó y aquí queremos que Calixto se comprometa. Uno, ¿cómo logramos que este Banco de Desarrollo de América del Norte ayude al desarrollo de las zonas rurales y a construir una cultura de bancarización que es de ahorro y que es de crédito en las comunidades rurales? Y cómo el tema de la construcción de estos instrumentos significa construir una cultura de ahorro y de crédito, pero también una cultura de inversión y de desarrollo, que eso es lo más importante. Y entonces nosotros planteamos que para lograr la bancarización en las comunidades rurales se necesita un gran programa de conectividad. Y dos, que necesitamos que también esos recursos del banco ayuden a hacer programas y proyectos de desarrollo en las zonas rurales expulsoras de mano de obra. Porque al final lo que queremos es que la gente no emigre, que se quede, pero eso depende de las condiciones de vida y de bienestar de la población de esas regiones. ¿Y cómo conjugamos el papel del banco con las remesas? ¿No? O sea, ¿cómo articulamos también para que las remesas no nada más sean un subsidio para el consumo? Que cada vez que me acuerdo, por ahí le deposito a mi familiar, a mi mamá, $200, o después de una cena y un tequila, al día siguiente le deposito. Me acordé de mis familiares que están allá en la comunidad olvidada de México. Nosotros dijimos, ¿cómo logramos que esas remesas que se envían pueden ser un instrumento? Ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de construir un banco de desarrollo del migrante. ¿Y cómo unimos esa propuesta a esta propuesta que plantea Isabel de hacer pequeños instrumentos financieros de crédito y ahorro, cooperativas de crédito y ahorro o pequeñas organizaciones que puedan ser esa red, hacer una red de redes, que esa red de redes sea ese banco de crédito
Banco de Desarrollo del Migrante. Y cómo usamos una parte de las remesas como un instrumento de ahorro y de crédito. Actualmente las remesas le llegan al beneficiario en México y fundamentalmente llegando se consume el dinero, porque no hay una cultura de ahorro. ¿Cómo construimos esa cultura de ahorro y de crédito y de lograr que esos recursos puedan ser instrumentos para propuestas de desarrollo más allá? Entonces, esta propuesta en lo fundamental es algo que hay que construir, ¿no? Hay que construir. La otra, bueno, pues otros bancos, el Banco Azteca, plantean también ser instrumento para las remesas. Nosotros lo que planteamos es que esto debemos de buscar que a quien empodere sea a las comunidades rurales, a las comunidades indígenas, a las zonas a donde van destinadas las remesas, que generalmente las remesas van destinadas a aquellas comunidades de donde son originarios los migrantes. Y los migrantes son originarios generalmente de comunidades pobres, pero se fueron en buena medida a buscar nuevas oportunidades. Entonces, esta propuesta es muy importante. Nosotros queremos pedirle a Calixto Mateos, pues que pudiéramos ayudar en esta construcción. Y claro, queremos tener el visto bueno de los migrantes, que son los dueños de las remesas, ¿no? Y queremos tener también el visto bueno de las comunidades de donde son originarios. Por eso este congreso que estamos planteando, este congreso en donde no nada más queremos ver al migrante como un actor económico y de remesas, sino también como un actor político. Por eso planteamos que necesitamos profundizar una gran reforma política donde los derechos políticos de los migrantes en México se puedan hacer realidad. Y en donde fortalezcamos también la cultura para que el migrante fortalezca sus derechos políticos donde está viviendo. Se puede votar allá, pero también puede votar aquí en México y pueden participar en la vida política. Entonces, creo que un instrumento que puede ayudar, donde nació un poco el 3x1, que fue en Zacatecas, ahora en Zacatecas tenemos el 2x1, porque ya no hay la aportación federal. Entonces, ¿cómo logramos comprometer e impulsar para que tengamos este tipo de programas con mayor transparencia, que combata la corrupción, en donde estos programas también puedan servir como instrumentos de desarrollo? Lamentablemente, mucho del programa 3x1 sirvió para arreglar plazas, para arreglar lienzos charros, para arreglar iglesias, pero poco pensado cómo esos recursos servían para fortalecer el desarrollo, el empleo, el crecimiento económico, la integración económica de esas comunidades con el crecimiento económico del país. Entonces, este tema es muy importante y queríamos pedirle un comentario a Calixto, porque creo que pudiéramos entre varios actores sumar esfuerzos para lograr este cometido. Entonces, y queremos, ojalá que Calixto nos ayude en este compromiso, que es un compromiso que ya hemos platicado con él, que no es nuevo. Adelante, Calixto o Raúl. Nada más quería comentar algo antes de pedirle a Calixto, y que estamos primero muy agradecidos al senador para este esfuerzo que realmente es fundamental y se va a ir en la historia, en la creación de esta institución binacional, lo que usted ha podido hacer, la visión, el liderazgo político. Yo he estado aquí en este proceso de la creación del banco desde el inicio, como hemos dicho. Es un tema, es una oportunidad muy importante para dar una nueva visión de cooperación entre los países y reconozco
el papel muy importante y delicado que tiene Calixto en esto, ¿no? Y que obviamente, si nos puedes dar un poco de visión de cómo piensas y cómo podemos trabajar con usted. Lo que te voy a decir es que nosotros, como hemos trabajado por 25 años, vamos a seguir trabajando. Vamos a ir a Washington. Yo creo que hay gente aquí que nos están oyendo, que nos van a acompañar allá también, porque yo creo que esto es un tema de los dos lados de la frontera. Es algo muy interesante que tenemos que empaparnos de ambos lados de la frontera y apoyar en una manera democrática con el trabajo que tú estás haciendo y liderando. Pero si nos puedes dar un poco de contexto y particularmente en qué formas potenciales, no sé si estás ya en las condiciones de identificar algunas zonas donde el banco estás pensando que puede apoyar esto y en otras áreas que debemos todavía tener más pensamiento en las otras conferencias. Antes de que conteste, más así una intervención. Oye, el micrófono. Humberto Salinas de... Yo creo, sí, bueno. Nada más, antes de que, porque creo que es importante que se oiga la parte laboral que sigue en el siguiente plan. Antes de preguntarle, porque es muy importante, es parte también de lo que ofrecemos nosotros como participantes de los migrantes organizados. Estamos hablando de 250,000 visados H2A y H2B que tienen una entrada de dinero del patrón. Entonces, para mí se me hace más fácil que el banco controle esa inversión o que el banco dirija ese ahorro para las comunidades del banco migrante a través de un programa que pueda juntar y asegurar que los derechos de todos los trabajadores se respeten, porque para eso vinieron a checar que todo estuviera en orden, y es un desmadre. Gracias, gracias, Humberto, por ese comentario. Okay. Sí, y vamos a discutirlo más en detalle. Él nos puede decir, el banco norteamericano no es un banco tradicional, tú nos puedes explicar. Es un banco de desarrollo que puede invertir en ciertas infraestructuras. Okay, no es un banco que te recibe dinero y te mándalo, pero como dijo Isabel, lo que puede hacer un banco de desarrollo es invertir en infraestructuras. Parte de lo que estamos tratando de crear es una visión de una infraestructura financiera que no existe para poder mover ese tipo de recursos, como dices, Humberto, como todo en este cuarto está interesado de cómo movilizar esa remesa en una forma que puede llegar a instituciones que sí están enfocadas en el proceso de ahorro y préstamo y mejores servicios. Pero nada más clarificando que sí. Bueno, si me permiten, yo creo que cuando hablamos de apoyar a comunidades, apoyar a la gente, yo creo que es innegable que ese es uno de los objetivos que debe tener siempre cualquier banca de desarrollo. El planteamiento que se hace, por ejemplo, de lo que implica la intermediación financiera, la inclusión financiera para que se puedan justamente tener los beneficios de lo que se llama intermediación financiera, es claro y es también inobjetable, ¿no? Aquí un poco, ahora sí que el senador sabe que es un tema que me interesa, es un tema que estamos buscando cómo apoyar, pero también yo tengo pues una restricción legislativa, digámoslo así, de cómo está planteado el tratado, y en eso sí les puedo decir, ahorita, si no hay una modificación del tratado no puedo ampliar más las cosas, pero dentro de lo que tenemos esta opción, que es en la donde podemos tomar pues acción y ver cómo podemos colaborar, ¿no? Ahora, necesitamos que se dé la capitalización adicional, porque el capital que se dio para esto ya se consumió. Entonces, con la adicional podríamos empezar a desarrollar esto en un programa que maneje el propio banco
y que así como les dije que en algunos momentos estamos más financiamiento en Estados Unidos, otros más en México, pues que el 10, es el 10%, por cierto, el 10% de esa aportación adicional se pueda destinar a veces, pues, ahora sí que en el largo plazo se va en el promedio a estar mitad y mitad, pero en algunos momentos se dará más en un lado o en otro, ¿no? Entonces es como creo que habría una posibilidad de funcionar, sí, platicando, y eso he estado tratando de averiguar qué otras opciones. Es obvio que los sistemas que está desarrollando el Banco de México tienen la intención también de hacer más accesible las transacciones, y es importante hacer un trabajo también, yo creo que aquí sí multiinstitucional, con participación, digamos, del Ejecutivo, del Legislativo, ¿no? De los gobiernos estatales, de las comunidades mismas, como se dice, porque las comunidades son las que saben qué es lo que necesitan, ¿no? Nosotros tratamos de aproximarnos en nuestra función, digamos, de la frontera, a las comunidades y ver, bueno, cuáles son las necesidades más grandes, cuáles son los problemas que se plantean, ¿no? Tener un contacto, pero somos pocos y tampoco podemos estar en tiempo real en todos lados, ¿no? Pero finalmente sí es un interés fundamental poder apoyar y finalmente permitir una detonación del desarrollo de nuestras comunidades más afectadas. Bueno, entonces yo creo que Livier nos va a poder cerrar y vamos a tener una sesión después de eso que Magali va a dirigir, pero Livier. Bueno, pues más que agradecerles su presencia, excelente presentación, y sí quisiera decirles que vamos a tomar un receso de unos 3 a 5 minutos, hay café, hay agua para algunos de ustedes, y estaríamos regresando al siguiente panel y habría ya las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces los invito a que pasen a tomar algo, ¿sí? 5 minutos. De 3 a 5 minutos máximo. No, 35. No.